Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal donde en esta ocasión vamos a estar hablando una vez más de esta segunda parte que se estrenó de Cobra Kai, una serie que tenía que haber terminado hace mucho tiempo, pero bueno, Netflix le está estirando demasiado. Pero bueno, al fin y al cabo, para nuestra fortuna, hay que decir que esta segunda parte estuvo mejor de lo que esperábamos, así que bueno, voy a dar mi opinión al respecto, así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, Cobra Kai, temporada 6, segunda parte. La verdad es que tenía expectativas un poco bajas con respecto a esta segunda parte, porque bueno, viendo cómo se manejaron en la primera parte, nada, sentía que había mucho reciclaje de dramas adolescentes nuevamente, de las diferencias entre Daniel y Johnny que ya cansaban, Daniel con sus traumas, no sé, también un poquito el tema de los villanos, pero en esta segunda parte hay un poco de eso, pero no abusaron del todo y creo que cerraron mucho mejor de lo que pensaba ciertas tramas. Hay que aceptar el hecho de que también las tramas adolescentes siempre van a estar, porque es algo que es básico en este tipo de series, porque simplemente sirve para que pueda avanzar un poquito más la trama, ¿no? Y lo mismo con respecto a lo que ocurría con Johnny y Daniel, que siempre van a tener ese tipo de diferencias por cómo son sus personalidades. Pero bueno, en esta temporada, en esta segunda parte, mejor dicho, como que supieron tratar de finalizar ese tipo de tramas de una forma un poquito más inteligente, espero. Y bueno, creo que nada, en ese caso no me quejo tanto como sí en la primera parte, que creo que simplemente tenían que estar por estar esas peleas que había entre cada uno y no llegaban a ninguna parte, ¿no? Es como que no tenían resolución y no me parecía que estaban como muy de relleno. Sin embargo, acá es como que se dieron cuenta que estaban muy cerca del final y que tenían que finalizar ya con eso. Dimitri y Halcón, por ejemplo, que eran dos personajes que estaban muy enemistados por el hecho de que estaba en el medio el tema de la MNT, que la verdad es que ya se ponían muy pesados con eso, ¿no? Era como que ninguno de los dos lograban aceptar el destino que iban a tener cada uno y que tenían que terminar separados a finalizar toda esta etapa, porque bueno, simplemente debía ser así, ¿no? Y simplemente no se sentaban cada uno a hablar sobre la situación hasta que sobre todo en el capítulo final, es cuando se dan ese abrazo, ¿no? Y logran poder terminar con sus diferencias y aceptar el hecho de que es mucho más valioso el hecho de que son amigos desde hace mucho tiempo y que deben aprovechar ese tiempo y no tanto estar peleando entre ellos y desconfiando uno del otro. Y eso creo que también terminó por cerrar, ¿no? Este tipo de rivalidad que había entre ellos dos. O Miguel y Robbie, que también tuvieron sus ciertos desencuentros, que bueno, ya hablaremos al respecto de cada uno de ellos. Pero bueno, el hecho es que creo que Miguel tuvo un avance un poquito mejor en su personaje, ¿no? Sobre todo porque ya venía mostrando una cierta actitud madura desde los primeros episodios, donde después de haber perdido por el liderazgo contra Robbie, supo cómo reaccionar, ¿no? Frente a esta pérdida y la verdad es que lo aceptó bastante bien. Y Robbie, que parecía que estaba evolucionando, que estaba teniendo un poquito más de desempeño, ¿no? De saber lo que quiere y demás con esto de Tori, la verdad es que su personaje cayó muchísimo y fue uno de los más flojos de estos episodios con diferencia. Lo cierto es que todo esto se podía resumir al hecho de que están por finalizar una etapa súper competitiva y muy linda a la vez, y después no saben si se van a volver a ver. Entonces, cada uno va a seguir en cada universidad o en diferentes destinos, por lo que cierran esta etapa de conflicto, ¿no? Y de hecho supieron resolver cada uno sus diferencias más por sí solos que por ayuda de sus propios senseis, y eso habla mucho de la madurez que están teniendo cada uno de estos adolescentes. Eso es algo que me gustó mucho porque, de verdad, o sea, Daniel y Johnny no intervinieron en casi ninguno de los conflictos y cada uno lo supo resolver a su manera. Y eso que costó, porque al principio de los episodios vimos que había muchas fallas en ellos como equipo, porque no había confianza entre ellos, no había compañerismo, había una falta de equipo sobre todo, ¿no? Y acá estaban fallando mucho Johnny y Daniel, aunque estaban ahí presentes, pero no sabían cómo liderar esto, ¿no? Y cada uno, la verdad que estaban bastante complicados, estuvieron a punto de ser eliminados en varias oportunidades, de hecho creo que en las primeras dos habían quedado eliminados, pero me gustó muchísimo en esa escena en la que todos se tenían que tocar la mano para poder entrar y pelear con el oponente, y lograron así confundirlos porque salían y entraban cada rato, y la verdad es que nada, fue una estrategia bastante buena en la que todos cooperaron. A pesar de que sintieron una cierta desconfianza, ¿no? Por Kenny, sobre todo, que es el último que se introdujo, ¿no? En el equipo. Que bueno, ya hablaremos de eso también, pero bueno, el hecho es que lo pudieron resolver bastante bien, y gracias a ese compañerismo es que pudieron también ganar.
Y bueno, ya que está, hablemos de Kenny, que me parece uno de los mejores personajes de estos 5 episodios, porque por cómo se comportó sobre todo, y qué bronca me dio cuando no confiaban en él, que apareció por arte de magia según ellos, cuando apareció en ese preciso momento Terry Silver, pero es totalmente injusto, ya que lo habían llamado ellos mismos para poder acudir al torneo, ya que Miguel iba a estar en ausencia, entonces no tenía lógica que se comportaran así con él. Eh, Incluso se portó mejor que todos, pese a que se rieron en su cara después de lo que ocurrió con los laxantes y demás. Pero me gustó muchísimo cómo se supo desenvolver cuando le tocó a él tener que pelear y la verdad es que le cerró la boca a todos y de hecho gracias a él terminaron ganando. Eso es algo que me gustó muchísimo y además porque le hizo el faquio al final a Terry Silver, que jugaron un poquito con esto de que Terry lo quería en su equipo y medio de que lo quería manipular y demás, pero bueno, él no se dejó guiar por esto, confió más en sus instintos y no quiso traicionar al Miyagi-Do, entonces como que me gustó muchísimo más la reacción de él y creo que es el que con diferencia se portó mejor que todos los otros chicos. Y hablando de Kenny, hablemos de Denbon Lee, que fue uno de los personajes que más odié en los primeros episodios, por cómo se comportó con Kenny, por el tema de los laxantes, de cómo lo culpó y lo dejó ahí a la vergüenza de todos, y ella ocupó su lugar de una manera de una manera de jugar tan sucia, ¿no? Pero sin embargo en estos episodios tuvo su redención. Quizás no tuvo tanta participación como esperaba del personaje, pero bueno, tuvo lo justo y necesario como para pedirle disculpas a Kenny y bueno, y contarle que fue ella, ¿no? La culpable de todo eso. Y nada, me gustó muchísimo, aparte porque Kenny también no tuvo rencor, se comportó como un señor, estuvo ahí con sus compañeros dándolo todo y bueno, al fin y al cabo ella también con ayuda de Johnny, ¿no? También que le dio como, fue como un símbolo de apoyo para ella, porque también le confiesa a él lo que había hecho y él le da un consejo muy lindo de cómo no importa lo que hizo, sino que lo importante era pedir disculpas y ella demostrar para qué quería estar ahí en el Sekaltai Kai. Así que nada, tuvo una redención bastante bien. Me gustó mucho al final cómo tuvo el desenlace que tuvo este personaje y bueno, la perdonamos por eso, ¿no? Robbie me pareció el personaje más flojo con diferencia en estos episodios, porque la vez pasada supo cómo derrotar a Miguel y cómo podía demostrar que iba a ser un buen líder, y sin embargo acá lidia con las inseguridades después de que Tori le pidiera un tiempo, hasta termina con estar con esta pseudo villana nueva que es Sara, si no me equivoco el nombre, que bueno, que es influencer, medio egocéntrica, ¿no? Y la verdad es que, no sé, no me gustaba cómo se desempeñaba él como personaje. Y aparte esos momentos en el que se quedaba observándola a Tori mientras él tenía que pelear y terminaba perdiendo, no sé, actuaba como un idiota y la verdad es que, no sé, no me gustó eso, ¿no? Esa falta de seguridad de sí mismo. Aparte como que ya había pasado por este conflicto, ¿no? Y ahora es como que volvemos de nuevo a lo mismo. Así que ni siquiera tuvo ningún avance. Yo creo que en los últimos episodios creo que va a cambiar, porque de hecho en el final ya él actuó bastante bien, sobre todo cuando le tocó pelear contra Kwon. Y creo que eso lo va a ayudar mucho más, ¿no? A tener más confianza de sí mismo, porque este tema de que vuelva a tener inseguridades por el hecho de que se separó de Tori no me convenció, la verdad, no me convenció para nada. Miguel también lidiando con el hecho de que casi pierde a su madre, muy convenientemente para que sacarlos un poquito del mapa y ponerlos a él junto a Johnny en un viaje y tener estos encuentros de padre e hijo, ¿no? Que sirven más que nada para la comedia, ¿no? Porque entre estos dos hay mucha química y saben desenvolverse muy bien. Pero bueno, no tuvimos mucho más de Miguel, salvo que peleó bastante bien en el Sekai Kai, creo que funcionó él mucho más como líder y de hecho él se veía más como líder para el equipo que Robbie y hasta se lo dice en su cara, ¿no? Que él merecía estar ahí en el papel desempeñando como líder, pero bueno, no. También al mismo tiempo le sirvió a Robbie para que él se dé cuenta de cómo tenía que actuar, porque vio que Miguel tenía mucho desempeño y fue de los que mejor peleó. Y nada, me gustó mucho. La verdad es que en este caso Miguel también fue uno de los mejorcitos, ¿no? En cuanto a los chicos. Hablemos de Johnny, que es un personaje que, bueno, que ha tenido una gran evolución, ¿no? Por el hecho de que antes se comportaba o reaccionaba de una forma muy violenta frente a contestaciones y demás, y cuando le plantaban cara, él enseguida quería pelear, y nada más que eso, y ahora es como que razona, ¿no? Antes
de realizar cualquier acción, y la verdad es que esto se debe mucho al hecho de que él quiere demostrar que va a ser un buen padre esta vez, sobre todo por el bebé que está por venir, para Miguel también y además para Robbie. El único conflicto es que no estoy viendo como una gran interacción entre Robbie y Johnny. Es como que casi ni tuvieron minutos juntos y nada, se me da que con él sí actúa como un padre ausente todavía. Esto ya es desde hace muchas temporadas que yo veo que no está teniendo un gran acercamiento con él y nada, me falla en ese sentido. Eh, pero bueno, fuera de eso, creo que es uno de los personajes que mejor ha evolucionado. Y bueno, siempre sirviendo como alivio cómico porque es de los que mejor le queda el tema de la comedia en la serie. Así que nada, por este lado, Johnny creo que ya ha culminado lo que vendría a ser él como desarrollo de personaje. Así que lo único que nos queda ver de él es cómo va a recibir a su nueva hija, ¿no? Y cómo va a terminar su historia con Carmen. Pero después, por el resto creo que ya está, porque ya con el tema de Daniel también está cerrado, sobre todo en esa conversación que tuvieron junto a Miguel en la playa, que los sentó a los dos y les dijo cómo tenían que ser las cosas y cómo ellos tenían que llevarse bien. Así que bueno, por ese lado creo que ya está más que cerrada su trama. Por otro lado tenemos a Daniel, que sigue con sus traumas de Vietnam, no pudiendo terminar de sanar al maestro Miyagi y con todo este tema del pasado que ahora descubrió que en el Sekai Taikai, años atrás, el maestro Miyagi se enfrentó con alguien que terminó muerto, ¿no? Entonces es como que esto de nuevo lo termina por descolocar totalmente, y hasta Terry Silver jugó un poquito con esto. Pero creo que ya es muy repetitivo. El hecho de Daniel está muy repetitivo. Esa fórmula ya venimos hace temporadas que él está en conflicto constantemente porque no acepta el hecho de que el maestro Miyagi era un ser humano tal cual como cada uno de ellos y que se podía equivocar también. Pero bueno, nada, es una de las tramas que más me cansa. Sin embargo, creo, después de esta conversación que tuvieron junto a Johnny, junto a Miguel en la playa, yo creo que él va a recapacitar y va a cambiar un poco esto, ¿no? Seguramente se va a saber en los próximos episodios qué es lo que ocurrió en el Sekai Taikai en aquellos años, y por qué esta persona terminó muerta, pero bueno, no creo que haya mucho más que indagar. Yo creo que ya este trauma que tiene él con el maestro Miyagi ya tiene que terminar porque quizás es lo que más resulta más cansador de todas las tramas. Sin embargo, las cosas como son, esa pequeña escena de Miyagi apareciendo, bueno, mediante el CGI, ¿no? Estuvo bastante bien. Una escena que sirve más para lo que vendría a ser apelar un poquito más a la nostalgia, ¿no? Sabiendo que Pac Morita ya no está más entre nosotros, entonces nada, es un guiño bastante que apela mucho más a eso, ¿no? A la nostalgia, y está bien. Yo no lo esperaba para nada y me gustó muchísimo esa pequeña imagen que tuvimos del maestro Miyagi. Y una vez volvió Chosen, ¿no? Que no supimos nada de él y se lo sacaron de encima como si nada en los primeros episodios. Y ahora vuelve todo borracho porque Kumiko, bueno, ya está con otra persona y él se sintió un poco rechazado por esto. Y me dio mucha gracia el hecho de que tuvo un encuentro impensado con Kim. Ya se notaba que dentro de esta rivalidad y el hecho de que cada uno estaba buscando a sus respectivos alumnos, había una cierta tensión sexual. Y sí, finalmente se terminaron besando en el bar como si nada. Y el otro día súper casuales. Yo creo que esta relación va a seguir en los próximos episodios porque, bueno, de alguna forma le encontraron una pareja a Chosen, ¿no? Ahora Chosen se olvidó de Kimiko de repente y, bueno, seguramente va a empezar una relación con Kim. Y bueno, le dieron como un motivo más a Kim, ¿no? Que ser simplemente el oponente, porque recordemos que ahora ya no es la villana definitiva, sino que va a ser un simple oponente más que va a servir de interés amoroso para Chosen y a su vez para Chosen Kim. Así que nada, creo que entre estos dos, no sé, sirvió también más para la comedia, ¿no? A mí la verdad es que no me molestó para nada, era algo que lo tenía reimpensado y me terminó gustando al fin y al cabo. Y bueno, pasemos a hablar del villano en cuestión, que un poco ya me había olvidado de Terry Silver, la verdad. Es que lo dejaron un poquito de lado también en los episodios anteriores. Y bueno, medio que un poco me sorprendió y a la vez no, porque era un poco lógico el hecho de que vuelva, ya que es el último villano, ¿no? Como que encima con los medios para poder serlo, porque compra a todo aquel que está dentro del torneo, porque bueno, tiene mucho dinero y muchos contactos también.
Lo que no es lógico es que tanto sus delitos como los de John Chris brillan por su ausencia, ¿no? Porque acá nadie paga su condena, todos impunes y libres al final. Pero bueno, son conveniencias para que la trama avance, pero bueno, el guión no hay con qué darle, ¿no? O sea, en fin, si te pones a analizar a esta altura las conveniencias que tiene Cobra Kai en su temporada número 6, obviamente estás perdido porque, bueno, lo mejor es apagar el chip de la lógica y olvidarse un poquito de la razón, porque si no, no terminás por disfrutar la serie, porque obviamente conveniencias las ha tenido un montón esta serie, sobre todo con justamente los delitos que se dio con John Chris y con Terry Silver, que en la temporada anterior sirvieron mucho, pero en esta es como que ya nadie se acuerda. Vamos a hablar un poquito del Sekai Taikai, que la verdad es que estuvieron bastante a la altura. Yo disfruté muchísimo cómo se dieron las peleas en total, ¿no? Las batallas que nos mostraron. Y aparte los grupos, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo que se redujeran a poquitos grupos, que no tuvieran su participación todos en cada uno de sus sectores. Y la verdad es que cada uno tuvo su propia dinámica, ¿no? Su propia forma de pelear. Y eso me gustó mucho porque tuvimos bastante grupos interesante, como por ejemplo Furia de Panteras, los Iron Dragons, bueno, obviamente Cobra Kai, Miyagi-Do y un montón más que me gustó muchísimo cómo se plantó lo que vendría a ser este torneo, ¿no? De karate que estuvo a la altura, no, sin hablar obviamente de lo que ocurre al final, ¿no? Pero como torneo estuvo bastante bien. Las batallas, las peleas, mucho mejor coreografiadas de lo que estuvieron las temporadas anteriores. No abusaron tanto de la shaky cam, ¿no? De estos movimientos muy repentinos, muy repetitivos que se veía, sobre todo en los primeros 5 episodios, que molestaba mucho, ¿no? Porque ese movimiento de cámara hacía que no disfrutes muy bien la pelea, y es una de las cosas de las que más me quejé de los primeros episodios, pero acá no abusaron tanto de eso, lo aprovecharon muy bien en lo que vendría a ser las coreografías y la verdad es que me gustó muchísimo. Los chicos, cada uno por su parte, estuvieron bastante a la altura. Y tuvimos momentos como muy emocionantes, ¿no? Sobre todo la pelea de Halcón, que estuvo bastante bien. O Dimitri cuando le dio la entrada a Kenny. Kenny, bueno, obviamente se llevó todas las escenas porque peleó muy bien. Miguel en la segunda fase del torneo también se vio muy bien, aparte porque de esta forma le demostró a Robbie de que él estaba hecho para ser líder, y acabó con su oponente con 2 en total y lo hizo bastante bien, eso me gustó, fue una de mis peleas favoritas. Y sin lugar a dudas, mi batalla favorita fue la de Robbie contra Kwon, que bueno, que la verdad ahí se demostraron muy bien las destrezas, sobre todo porque ya había mucha pica entre ellos dos desde el comienzo. Y Kwon en esta pelea es como que logró desequilibrarse totalmente porque le ganó más la ira, ¿no? En cambio, Robbie jugó mucho con ese tema de la tranquilidad que él tiene, logró conectarse muy bien con las estrategias que había aprendido de Miyagi-Do y la verdad es que le ganó muy bien la pelea. Sin lugar a dudas, la mejor de todas las que se presentaron. Y hablemos de la escena final, ¿no? Algo que la verdad es que no esperaba para nada. Y me recordó muchísimo a esta batalla que se había dado en el colegio, creo que era en la segunda temporada, cuando se agarraron a todos a las piñas. Y acá es como que fue igual, pero obviamente multiplicado por 10, porque vemos a todos los equipos enfrentarse entre sí, sobre todo aquellos este equipo que no me acuerdo el nombre, que había quedado descalificado injustamente, ¿no? Por causa de Terry Silver, para poder sacarlos del mapa y poder ingresar a Cobra Kai nuevamente. Y la verdad es que fue un descontrol absoluto, yo no lo esperaba para nada. Y cuando se empezaron a agarrar dije, bueno, acá habría que cortar la transmisión y no tendrían que mostrar nada de esto, de lo que está ocurriendo, porque calculo que aquellos padres que están viendo del otro lado a cada uno de sus hijos ahí en este torneo y viendo cómo se están comportando, creo que más de uno hubiese tenido mucho miedo por su ser querido, ¿no? Pero bueno, obviamente la cámara nunca se apagó, teníamos a Amanda con los chicos viendo del otro lado cómo estos estaban agarrándose a las piñas y nada, fue un desastre absoluto. Si vamos a lo lógico, la realidad es que el Sekai Taikai tiene que literal clausurarse y bueno, obviamente sancionar a los profesores en cuestión, ¿no? Que no están comportándose como tal, no están vigilando y entrenando correctamente a sus alumnos. Sabemos que nada de esto va a ocurrir porque acá
no, el Sekai Taiga de alguna forma tiene que tener un ganador, ¿no? Eso lo sabemos, y no va a ocurrir nada de una sanción o algo parecido. Vamos a ver cómo se resuelve. Espero que apelen a algo un poquito más lógico, ¿no? Un poquito coherente y no tanto, no que le dé igual el tema de que hubo una muerte, porque acá el problema es ese, es que hubo una muerte de uno de los alumnos y yo creo que contra eso no debería seguirse el torneo. La muerte de Kwon es una de las cosas que más me sorprendió porque eh, mm, lo bueno es que no se dio de la forma que pensaba, ¿no? Yo pensé que en un momento cuando Daniel estaba viendo que él había agarrado la daga y que se la quería dar a Axel, corrió para poder detener esta acción y tenía miedo que, nada, llegara ahí, no sé, la ligara a Daniel por ese lado y lo apuñalara, no sé. Pero por suerte no se dio así, de hecho se dio por culpa de Kwon mismo, que al dar esa pirueta cuando saltó, bueno, se cae y obviamente se apuñala él mismo. Eh, una forma bastante, bastante poética, ¿no? Porque por el hecho de que justamente gracias a esta daga, que ellos estuvieron también jugando un poquito con ellas, con que desapareció, con que apareció, iba a tener un tipo de propósito, ¿no? Dentro de todo este conflicto. Y bueno, obviamente las consecuencias de cómo se dio todo, la verdad que fue lamentable, ¿no? Por el hecho de que Kwon ahora está muerto. Y vamos a ver qué consecuencias les trae al torneo y sobre todo a los equipos, ¿no? Yo creo que, de nuevo, creo que tendría que ser clausurado totalmente el Sekai Taikai. No tendrá que haber ningún torneo. Pero lo que creo que va a ocurrir es que van a querer descalificar a uno de ellos, y quizás al dueño en cuestión de la daga, que bueno, obviamente sabemos que es de John Chris, pero yo creo que Terry Silver va a querer culparlo a Miyagi-Do, ¿no? Para poder, nada, sacárselo de encima. Vamos a ver cómo es este desenlace. Lo cierto es que ya hay un muerto y, y no sé, creo que los ánimos no son los mismos que al principio, que al inicio del torneo y bueno, no sé, consecuencias debe haber seguro. Pero bueno, la realidad es que esta segunda parte mejoró muchísimo con respecto a la primera. Los personajes sobre todo pudieron avanzar, pudieron solucionar sus conflictos. Espero que en los últimos 5 episodios no repitan lo mismo, porque ya creo que está todo dado para que se dé únicamente la finalización de este certamen. Pero bueno, me gustó muchísimo esta segunda parte. Yo creo que con respecto a las peleas, superaron totalmente, a las temporadas anteriores incluso, la verdad, porque acá se vio mucha dinámica y muchos equipos en cuestión y personajes muy interesantes. Vamos a ver cómo se soluciona todo en los últimos episodios que quedan, que ya es el final de la serie. Dentro de todo, bueno, son 5 episodios que se ven en un día prácticamente, así que bueno, apenas se estrene voy a tratar de verla en esos primeros días para poder dar mi valoración final. Y bueno, ya sabemos que viene en camino una película para finalizar lo que vendría a ser todo este universo de Karate Kid, con la participación de Ralph Macchio como Daniel San, y por otro lado tenemos a Jackie Chan, así que bueno, vamos a ver cómo termina, cómo culmina todo esto, ¿no? Obviamente tiene que haber la vuelta de muchos personajes especiales que esperamos ver y bueno, obviamente integrantes de esta misma serie. Así que bueno, más que contenta con esta segunda parte, la verdad es que me convenció muchísimo y me sorprendió para bien. Y bueno, gente, esta ha sido mi opinión de esta segunda parte de la temporada número 6 de Cobra Kai. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse, que no cuesta nada y ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido. Yo soy Dami, esta es la corte de Revan. Nos vemos.